Buenas noches, América. Tras 6 años, la empresa estadounidense Uber anuncia que abandona Colombia. Lo hace tras una polémica resolución política de la Superintendencia de Industria y Comercio del gobierno de Iván Duque, que ordenó la suspensión de sus actividades. Entre los argumentos esgrimidos por la superintendencia están la competencia desleal por desviación de clientela y la violación de normas. En cifras, esto se traduce en 88.000 conductores que pierden esa posibilidad de trabajo y más de 2 millones de usuarios que se quedan sin ese servicio, según datos de la empresa californiana. En el fondo de todo está la pugna entre Uber y el gremio de taxistas, que la ven como una amenaza. Esta batalla ya la hemos visto en otros lugares del mundo y ha quedado demostrado que es posible la coexistencia de los dos sistemas sin necesidad de suspender las actividades de nadie. Uber, además de crear trabajo y ofrecer un buen servicio poniendo en contacto a particulares, ha supuesto un acicate para mejorar el servicio tradicional del taxi, que se ha tenido que modernizar reinventando la manera de llegar al usuario y ofrecer un mejor servicio. Es la consecuencia de la competencia. El gobierno actual de Iván Duque debería honrar y ser coherente con su defensa de una economía abierta a la tecnología de la que tanto habla Duque y asegurar que Uber pudiera regresar al país ofreciendo competencia en lugar de proteger a un monopolio que se resiste a modernizarse y que deja con menos opciones de elección al consumidor. Lo sucedido con Uber lanza un pésimo mensaje a otras empresas de plataformas digitales y ensombrece el brillante futuro que merece la economía colombiana. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, la estrategia de Putin. ¿Qué sigue para el Kremlin tras la dimisión del gabinete de gobierno? Bolivia prepara nuevas elecciones mientras Evo Morales, a la distancia, se retracta de polémico llamado a milicias civiles. Le contamos qué países de América Latina reciben más turistas extranjeros. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. ¿Está usted preocupado por el cambio climático como lo estamos nosotros? Hay 2 agencias internacionales que nos acaban de dar un dato que contribuyen a esa preocupación. Una es la Agencia Nacional Estadounidense Atmosférica y Oceánica. La otra es el Servicio Climatológico o Meteorológico del Reino Unido. Ambos coinciden en subrayar lo que los científicos ya nos venían diciendo, que es que la década que acabamos de cerrar fue la más calurosa desde que se tiene registro y el 2019 fue el segundo año más caluroso desde que se tiene registro. Son más de 170 años. Las agencias coinciden en destacar que ha habido un incremento de la temperatura del planeta. Y lo interesante, y una frase con la que nos quedamos, es que el principal contribuidor a ese calentamiento global, dice la agencia británica, es la influencia humana en el clima por el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, el consumo humano contribuye a ese incremento de la temperatura del planeta que estamos ya sufriendo todos. Pues el calor parece que no está amedrentando a los turistas. Acaba de comenzar en Madrid la Feria Internacional Fitur. Es la feria más importante para la promoción turística. Allí acuden destinos turísticos, agencias de países para competir en ese mercado del turismo internacional, que en muchos países supone su principal fuente de ingresos para su economía. Y América Latina compite a primer nivel, es un jugador de primer nivel. Según la Agencia Internacional de Turismo, la Organización Mundial del Turismo, América Latina recibió el año pasado 115 millones de turistas internacionales, lo que supone el 8% del global. Según los datos de la OMT, México juega por delante de todos los subjugadores del continente latinoamericano, con más de 41 millones de turistas, seguidos, ahí sí a mayor distancia, de Argentina, Brasil, República Dominicana, Chile,
Cuba, Perú, Colombia, Uruguay y Puerto Rico. De esa lista nos llamaba la atención cuando preparábamos estos datos como Brasil, siendo el país más grande en territorio de América Latina, compite en número de recepción de turistas con República Dominicana, un país chiquitito, si me permiten, del Caribe. Ambos con 6,6 millones de turistas el año 2018. Una noticia que podríamos perfectamente poner en la sección de noticias en positivo, pero de la que le queremos poner la voz de los expertos. Los científicos acaban de publicar un interesante artículo que responde a un trabajo de investigación del cáncer. Saben que el cáncer se expande por el cuerpo humano en lo que se conoce como la metástasis. Y es la metástasis la que causa el 90% de las muertes por esta causa, por la causa del cáncer. Bueno, pues los científicos en la revista Nature Cancer, científicos del prestigioso Instituto Sloan Kettering de la ciudad de Nueva York, acaban de descubrir cómo funciona la metástasis. Y eso abre la puerta a prevenirla y, por lo tanto, a prevenir las muertes del cáncer. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe, Karuna Ganesh, que es médico científica del programa de farmacología molecular de ese instituto y es una de las autoras de este artículo. Señora Ganesh, es un placer y un honor tenerla con nosotros. Cuéntenos la importancia de este descubrimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestro descubrimiento realmente se relaciona con la metástasis, que es la forma en la que las células cancerígenas que comenzaron a crecer en una parte del cuerpo, ya sea los senos o el pulmón o el colon, aprendieron a sobrevivir y crecer en diferentes ambientes. Por ejemplo, cuando las células cancerígenas crecen en el cerebro o los pulmones. Y lo que hemos aprendido es que estas células que comenzaron como un tumor principal en un tejido son diferentes de las células que han aprendido cómo sobrevivir en diferentes tejidos. Y hemos identificado formas de aislar estas células de metástasis y este proceso, y últimamente puede causar muertes en más del 90% de los pacientes. Hemos encontrado una forma de aislar estas células y potencialmente identificar una molécula que necesita esta célula para poder crecer, en el que podemos hacer medicamentos en el futuro potencialmente. ¿Qué tan cerca estamos de encontrar la cura entonces contra el cáncer? Este es un problema muy difícil, desafortunadamente, así que una de las cosas que estamos aprendiendo es que las células cancerígenas tienen una capacidad tremenda de lo que llamamos plasticidad, que significa que tienen la habilidad de cambiar la forma en la que se comportan, así que una célula que comenzó en el seno ya no se comporta como una célula que pertenece al seno, y las células cancerígenas tienen esa habilidad de tomar una forma, y esto es lo que hace el cáncer tan difícil de combatir, pero con los descubrimientos que hemos hecho, tendremos herramientas que nos permiten estudiar los mecanismos por el que el cáncer puede cambiar y tomar una forma y hacer ese cambio. Y eso podría llevarnos a terapias, pero no puedo decir que eso sea una meta inmediata. Es algo muy retador y que muchos enfrentamos y estamos luchando contra ello. Decíamos ahora que el 90% de las muertes de cáncer responden a la metástasis. ¿Cuál es el otro 10% que es responsable de esas muertes? Sí, algunas veces las personas mueren por las células primarias de tumor, así que, por ejemplo, si hay un tumor muy grande en los pulmones o múltiples tumores que pueden comprometer las funciones del pulmón, así que las personas pueden dejar de respirar. Ocasionalmente las personas morirán por las células primarias del tumor, pero con tratamientos modernos y detección temprana podemos usar cirugía, radiación y curar estos tumores primarios, y solo cuando estas células comiencen a adaptarse en metástasis, que eso eventualmente se convierte en un problema. Así que nuevamente la importancia de detección temprana no puede ser exagerada, porque podemos curar mucho cáncer temprano si se detecta temprano y si no ha hecho metástasis. Es Karuna Ganesh, es la autora de esta publicación, de este informe, de esta revelación en la revista Nature Cancer, que abre la puerta a hacerle frente a la metástasis, que es una de las principales causas de la muerte de cáncer en el mundo. Señora Ganesh, felicitaciones, gracias por su trabajo, feliz noche. Seguimos y nos fijamos en nuestra lectura recomendada, una lectura que hoy, a través de las páginas del New York Times, nos lleva a Argentina. El sábado, este próximo sábado, se van a cumplir 5 años desde que se conoció la muerte del fiscal Alberto Nisman,
ese fiscal que investigaba el atentado terrorista contra la mutual argentina AMIA hace 26 años, este 2020, y en ese atentado murieron 85 personas. Esa investigación, lo que llegó luego, ha dejado abierta la evidencia de una serie de cosas, dice el articulista, que es Silvia Colombo, como impericias, corrupción y atropellos en esa investigación. Una investigación que no es única en Argentina y que tiene un trasfondo. Pero el mar de fondo es la consabida promiscuidad de la justicia argentina con el Ejecutivo. Desde Carlos Menem, quien era presidente en 1994, a sucesivos mandatarios, de Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, todos contribuyeron a politizar ambos casos. Para Cristina, al principio, Nisman se había suicidado. Después dudó y hoy dice creer que fue asesinado. Cuando Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015, la investigación penduló del suicidio al claro asesinato. La investigación de la muerte de Nisman no es la única que está pendiente. Hay otros casos, dice el articulista, casos como el accidente en helicóptero del hijo del expresidente Menem o el robo de las manos de Juan Domingo Perón de su tumba. Casos históricos que parece que no van a encontrar una respuesta por parte de la justicia. Y terminamos con una noticia en positivo. Puede ser leída de las dos maneras. La leemos en positivo porque tenemos esa visión positiva. El Papa Francisco acaba de nombrar a Francesca Di Giovanni, una abogada italiana que trabaja en la Santa Sede desde hace 27 años, como la nueva subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados y le ha asignado la responsabilidad del sector multilateral. Di Giovanni se convierte en la mujer con el mayor cargo ocupado por una mujer en la Secretaría de Estado. Y dada esa relevancia de esa posición de una mujer, la prensa italiana le ha dado especial atención. Decíamos que era positivo porque es relevante que las mujeres avancen dentro de la Iglesia, aunque tiene una parte negativa, y es que evidencia precisamente esa ausencia de figuras femeninas dentro de la Iglesia. Sí es positiva, pero queda mucho por hacer. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en Rusia, un país lejano, sí, muy distante a este continente, pero cosas están cambiando y queremos saber qué consecuencias tienen para Rusia, para la Unión Europea, pero también para el resto del mundo, incluido América Latina. El presidente Vladimir Putin anunció sorpresivamente que quiere introducir cambios constitucionales. Muchos analistas ven en ese movimiento la intención de prolongarse en el poder. La primera consecuencia de ese anuncio ha sido la dimisión de todo su gobierno. Vladimir Putin ha sido, desde el año 1999, quien ha estado casi al frente del país. Año 99. Ha sido 3 veces presidente y quiere encarar un 4º mandato. Y además ha sido 2 veces primer ministro. Nos acompaña en el estudio un analista, un investigador del Centro para el Progreso de Estados Unidos, en inglés Center for American Progress, el señor Jeremy Vinok, que nos acompaña y lo saludamos. Señor Vinok, gracias por acompañarnos. Bienvenido, welcome. Muchas gracias por la invitación. ¿Puede darnos una explicación preliminar, inicial, de qué ha hecho Vladimir Putin? ¿Qué quiere hacer? Lo que ha pasado en Rusia en las últimas 24 o 48 horas es que Putin parece estar limpiando el camino para mantenerse en el poder al finalizar su próximo término. Él está bajo la constitución de Rusia, limitada en términos de cuánto va a poder mantenerse en el poder, y está comenzando a hacer movimientos que sugieren que después de que termine su término, que teóricamente debería terminar en 2024, va a mantenerse en el gobierno, así como lo ha hecho desde el 2000. Tenemos una gráfica que muestra la evolución de Putin en el gobierno, empezando en el año 99, cuando fue primer ministro, en el 2000 fue presidente. En ese momento los periodos presidenciales eran de 4 años, hasta el 2004, y se prolongó hasta el 2008 como presidente. Después asumió el primer ministro, el puesto de primer ministro, hasta el 2012, y desde allí ha sido presidente, lo cual le llevaría hasta el año 2024, y Putin quiere continuar. ¿Qué tiene que hacer Putin? ¿Qué tiene que cambiar Putin en Rusia para que a partir del 2024 él pueda seguir al frente del gobierno? ¿Sería presidente o primer ministro? Después de 2024, y lo que parece en el momento en el que Putin intenta hacer es tratar
de hacer enmiendas constitucionales que incrementarían el poder de la posición de primer ministro. Entonces, el primer ministro Dmitry Medvedev, que ha sido visto como un potencial sucesor de Putin, él ha renunciado. Eso sí, esto parece estar limpiando el camino para Putin para volver a término de primer ministro una vez que termine su periodo. Ahora, lo que pasaría es que el rol de primer ministro sería el equivalente a lo que tiene ahora como presidente, mientras esto es algo que no se ha hecho anteriormente. Eso es lo que Putin ha hecho con éxito anteriormente en su periodo de 2008 a 2012, cuando Medvedev fue técnicamente el presidente de Rusia. Putin sirvió como primer ministro y fue visto ampliamente como el poder real detrás del trono en el país. Aunque no era presidente, como primer ministro fue visto teniendo quizás, si no todo, o alguna habilidad en el poder que ha tenido como presidente ahora. En las primeras informaciones que hemos leído, hemos visto que Putin lo que quiere es incrementar el poder del Congreso de Rusia. ¿Por qué le interesa a Putin que el Congreso tenga más poder? Si Putin hace lo que los expertos creen que va a hacer, que es retirarse en términos de la jerarquía oficial de presidente a primer ministro, aumentar el poder del Congreso, que lo harías como primer ministro, incrementaría a su vez el poder para sí mismo. Esto no sería, incluso aunque su título cambie, él tendría el nivel de autoridad, sino toda la autoridad que actualmente ejerce como presidente de Rusia. ¿Y cómo queda entonces la presidencia? ¿Pasaría a ser una presidencia simbólica, como lo puede ser la presidencia italiana? No está 100% claro cuál sería el poder de la presidencia si Putin decide retirarse al rol de primer ministro. Podría terminar siendo una figura teniendo algún tipo de poder, como lo tuvo Medvedev cuando fue presidente anteriormente, pero algo importante es que el reemplazo de Medvedev como primer ministro y por lo tanto en el rol que teóricamente sería el sucesor que vendría después de Putin, no se le permite hacer esto. Es alguien que no ha sido visto como que tenga el nivel de autoridad, el nivel de experiencia para hacer un líder efectivo, o incluso tan efectivo para ese trabajo. En otras palabras, parece que ha sentado las bases para que Putin mantenga la cantidad máxima de su poder cuando termine su periodo, al debilitar a las personas en poder alrededor de él. ¿Existe alguna posibilidad de que Putin no pueda llevar a cabo su plan? No es imposible que el plan de Putin para básicamente preservar su poder pudiera fallar. Hemos visto en años recientes protestas en Rusia, algunos resultados de las elecciones que, aunque favorecieron a Putin y a sus candidatos, no sucedieron de manera tan abrumadora a su favor como ha ocurrido en el pasado. En desarrollo que parece sugerir que el poder de Putin, si no se ha debilitado completamente, se está debilitando, sin embargo, por el poder que tiene Putin y por la cantidad de tiempo que lo ha tenido. No ha habido un gobierno de Rusia sin Putin a cargo de alguna manera por casi 20 años, lo que hace muy poco posible que si la meta de Putin en el gobierno es mantenerse en el poder, entonces no tendría éxito en ejecutar esa meta. La primera reacción que hemos visto, la primera acción tras el anuncio, es la dimisión de todo el gobierno en bloque. ¿El gobierno se va porque Putin lo echa o el gobierno se va porque protesta frente a esa decisión que no comparte? Como lo entiendo yo en este momento, parece que la renuncia del gobierno son un acto de protesta, sino es un acto de consolidación. Como le dije anteriormente, Dmitry Medvedev fue de alguna manera ese sucesor. Se ha visto como uno de los pocos políticos en el partido de Putin en Rusia que quizás podría asumir el poder sí o cuando Putin no pudiera hacerlo. El hecho de que él esté dejando el gobierno me parece que le está limpiando el camino para la consolidación, para la continuación que Putin parece desear con sus reformas, que él asegura que son para promover la democracia, pero que en su efecto real tendrían el efecto contrario. Sería irónico que ahora Putin hiciese todos estos cambios y que las elecciones las pudiera ganar
una figura alternativa de la oposición. Lo que hubiera hecho Putin es facilitarle el trabajo a la oposición para ganar todo ese poder. ¿Es posible pensar que alguien le puede disputar en las elecciones rusas ese liderazgo a Putin? Putin en los últimos 20 años ha sido muy exitoso al templar el poder en el país, sino en la plaza popular, al menos en la clase política. No ha habido un reto serio de su liderazgo, al menos en términos de los resultados de las encuestas. Ahora, como lo mencioné anteriormente, ha habido unas protestas masivas. Hace unos años en Rusia ha habido candidatos que parecen estar liderando el movimiento popular que podría amenazar el poder de Putin. Sin embargo, nuevamente, Putin ha sido exitoso al mantenerse en el control durante 20 años y al ganar elecciones, mucho de eso ha sido porque ha aplastado a la oposición. Y creo que muchas personas considerarían que son acciones democráticas, pero no lo son. Pero las elecciones han venido con resultados y encuestas que Putin ha ganado en los últimos años. ¿Cómo calificaría usted hoy Rusia? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Es una democracia secuestrada? Rusia ocupa una posición que creo que estamos viendo incrementarse alrededor del mundo, en la que un líder electo democráticamente, Putin fue elegido democráticamente en algunos puntos, comienza a acumular poder para sí mismo y si no lo lleva con todo el camino hacia un estado dictatorial, autoritario, al menos se convierte en el único líder en ese poder. Y lo hemos visto en países como China, en el que Xi Jinping ha limpiado el camino para mantenerse como presidente de por vida. Lo hemos visto en Hungría, en donde se ha mantenido este Estado y que le permite permanecer en el poder. Así que, si no es sinceramente una dictadura, una democracia, parece capturar este efecto por Vladimir Putin. Rusia históricamente ha sido enemigo de Estados Unidos. Esta administración ha tenido una relación con Rusia controversial. ¿A esta administración le interesa la continuidad de Rusia? ¿A Estados Unidos le interesa la continuidad de Rusia, de Putin? ¿O son dos cosas distintas? Una de las cosas que causa disgusto sobre el liderazgo de Putin en el liderazgo recientemente es que parece que Donald Trump lo aprueba, o al menos parece llevarse muy bien con él, mejor que lo hace con otros líderes de países que son aliados tradicionalmente a Estados Unidos. El hecho de que él vea a este líder que está acumulando más poder para sí mismo, que está socavando las instituciones democráticas, no solo en su país, pero en el extranjero, y que parece estar haciéndole camino para ser el tipo de líder autoritario que quiere permanecer en el poder por décadas, es algo que molesta mucho. Además, al escuchar a Trump haciendo declaraciones de que va a seguir lanzándose a la oficina y mantenerse en el 2020 hasta 2024, así sea que Trump aprueba los esfuerzos de Putin para mantenerse en el poder o no, ese es ciertamente algo preocupante y alarmante, pero un presidente estadounidense que parece aliarse con un líder que está tomando esos pasos para mantenerse en el poder, más de lo que se lo permite la Constitución. Tengo que terminar esta entrevista, pero quiero preguntarle por la política exterior de Rusia con Putin, particularmente en América Latina. Sabemos de la relación estrecha que tiene Putin y de los intereses con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué busca Putin con el conocimiento que usted tiene de Rusia en Venezuela y en América Latina? Uno de los sellos de la presidencia de Putin ha sido un intento aparente de reconquistar la autoridad internacional que tenía Rusia durante la Guerra Fría, cuando todavía era la Unión Soviética. Él ha intentado incrementar su camino en países de Europa Occidental, Ucrania, Georgia, en países que son cercanos a Rusia, pero también lo ha intentado hacer lo mismo en Latinoamérica. Su relación con Maduro y países de Latinoamérica parece sugerir que él está tratando de reconquistar la esencia de la Unión Soviética en la que creció, en la que Rusia puede competir.
en el escenario global, no solamente de manera económica, sino de poder, quizás, de países apoderados que tienen poder en el mundo y que pueden alcanzar sus metas internacionalmente. O sea que cuando los venezolanos ven a los rusos metidos en su país, lo que tienen que darse cuenta es que se están aprovechando de su país para otros fines que no son estrictamente ayudarles. Exactamente, y nuevamente así es como ha operado Putin en el mundo, en el poder, estando en el poder principalmente en el este de Ucrania, Crimea, Donbass, donde las tropas rusas eran llamadas hombres verdes porque tenían los uniformes verdes. Llegaron y aseguraron que estaban ayudando con un mandato popular del pueblo de Ucrania, pero su objetivo real era expandir el poder de Rusia y en ese caso expandir su territorio. No creo que Rusia estará invadiendo Venezuela pronto, pero ciertamente va a buscar incrementar su poder internacionalmente y Venezuela parece ser uno de sus objetivos. Es la voz, el análisis de Jeremy Vinock, que es investigador en el Centro para el Progreso de Estados Unidos o el Center for American Progress. Señor Vinock, thank you for being here tonight. Thank you for having me. Esto es Cuestión de Poder. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para continuar en Cuestión de Poder, fijándonos en la actualidad, una actualidad que también pasa por América Latina. Hemos invitado a Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano, uno de los centros de pensamiento más relevantes cuando se trata de, desde Washington, mirar a América Latina. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y feliz año. No habíamos tenido ocasión Muchas gracias, lo mismo. de saludarnos. Deseo todo lo mejor. Igualmente. Diversas cuestiones en América Latina. Hoy quiero comenzar por Bolivia. En las últimas horas hemos visto al expresidente Evo Morales hacer incendiarias declaraciones desde Argentina, donde se encuentra asilado político, en el que ha sugerido, y luego ha tenido que retractarse dada la reacción de rechazo que ha generado sus palabras y sus ideas, la creación, dice, de volver a Bolivia en algún momento y crear milicias al estilo chavista. Milicias que son, por ejemplo, las que hemos visto en las últimas semanas en Venezuela, asaltando, asediando a la Asamblea Nacional y que han impedido que diputados electos entrasen en el hemiciclo, que Juan Guaidó tomara posesión en primera instancia cuando le correspondía el 5 de enero de su continuidad al frente de la Asamblea Nacional con el quórum necesario, etc. Milicias peligrosas, milicias que no responden a ningún tipo de orden ni de ley. ¿Qué le está pasando a Evo Morales? ¿Se está radicalizando? Bueno, por cierto, él está muy resentido. Él dice y sostiene que fue objeto de un golpe de Estado en Bolivia. Y él cree que fue el líder por siempre eterno de Bolivia, ¿no? Él por eso siguió intentó su cuarto mandato, que no resultó. Y ahora está jugando un papel, a mí me parece bastante preocupante, peligroso, desde Argentina, con sus declaraciones, porque lo que necesita Bolivia en este momento es consolidar el país. Y su partido, el MAS, tiene que participar en ese proceso, proponer un candidato y va para elecciones el 3 de mayo. Y el hecho que Morales está haciendo esas declaraciones todavía tiene seguidores en su partido. Hay mucha gente en su partido que lo han tomado distancia de él porque no comparte lo que está haciendo desde Argentina, pero sí se puede causar problemas y complicar una situación que ya es muy delicada, ya es muy difícil y complicarlo más. Entonces me parece que realmente es lamentable y hay que hacer todo posible de los aliados del gobierno de Argentina y otros para decir, mira, esto no se puede hacer porque está en juego un país que está en una situación bastante frágil, digamos, volátil, y esa chispa de su declaración podía generar mayor instabilidad y violencia. Entonces, me parece que eso es un tema
preocupante. De acuerdo a la legislación internacional, cuando un país ofrece asilo político, una de las condiciones que asume la persona que toma ese asilo es la de mantener un perfil bajo y evitar hacer declaraciones, y mucho menos declaraciones incendiarias. Sí. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Argentina frente a este tipo de declaraciones que claramente son incendiarias y que incitan a la violencia? Bueno, yo creo que yo lo vi en una entrevista con él hace un par de días y creo que no entiende bien. Lo que él entendió es que no se puede participar en la política argentina y esto fue prohibido. Lo que no entendió es que no se puede participar en la política boliviana desde Argentina. Y yo creo que hay que reforzar este mensaje. Creo que el gobierno de Alberto Fernández tiene obligación para hacer eso, porque si no, Evo Morales puede jugar un papel muy dañino para Bolivia. Entonces, sí, yo creo que ese mensaje tiene que venir y tiene que ser muy claro, y me imagino que Estados Unidos y otros gobiernos están tratando de decir a Alberto Fernández, por favor, tiene que respetar las reglas. ¿Tiene constancia de eso? ¿Tiene constancia de que Estados Unidos le está pidiendo al gobierno de Argentina? No lo tengo, pero me sorprendía si no. O sea, no tengo ninguna constancia de eso, pero yo creo que Estados Unidos está interesado, creo, en un proceso electoral que es inclusivo, que es abierto, que es competitivo y obviamente que es tranquilo. Y lo último que va a ser tranquilo es si Morales empieza a generar ese tipo de ruido, como tú dices, declaraciones bastante incendiarias. ¿Es imaginable pensar que Alberto Fernández puede llegar a un punto en el que si Evo Morales no cambia su actitud, tenga que enfrentarse al dilema de expulsarlo o retirarle ese asilo político? Bueno, vamos a ver, depende cómo va. Yo me imagino que hay que reconocer que en el gobierno de Argentina está el presidente Fernández y está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y podría haber... Sí, pero hasta la fecha, Cristina Fernández de Kirchner está pasando... Hasta ahora, no ha dicho nada. Pero... Es un animal político, eso está clarísimo. Vamos a ver, y hay gente más radical en Argentina que son claramente simpatizantes con Evo Morales, y están muy molestos y muy bravos, enojados que fue víctima de un golpe, y no la van a callar, no le van a decir, mire, usted calla. Entonces puede haber algunas diferencias dentro del propio gobierno peronista de Alberto Fernández. ¿Cree usted que con los resultados que se dieron en las elecciones de Bolivia, que desencadenaron toda la crisis por esas acusaciones de manipulación y que ahora se tienen que repetir, es posible pensar en una victoria del partido de Evo Morales? Yo creo que es muy posible, no solo posible, pero probable que puede ganar en la primera vuelta. Pero hay candidato de más, quién sé. ¿Eso quiere decir que ganaría con más de 10 puntos de diferencia respecto del segundo? No ganaría en la primera vuelta. Es decir, lo que Evo Morales dijo que había conseguido y se demostró que era un fraude y que no se dio, que es ganar por más de 10 puntos, tampoco no va a ser tampoco sería así. Y ahora tiene 4 o 5 candidatos de la oposición, que se supone... Si quien está segundo, después de más, si ese es el escenario, que se van a unirse y van a ganar en la segunda vuelta. Pero esa película ya la hemos visto, ¿no? Sí, pero yo creo que sin Evo Morales. O sea, hay otro, yo creo que fue la primera película, la estrella fue Evo Morales. En esta película Evo Morales está fuera del escenario. Yo no creo que se va a repetir. Será in memoriam, ¿no? Como dicen en el cine no creo que se va a repetir. No. Oiga, y de los candidatos que hoy presenta la oposición, el gobierno actual de Bolivia, ¿hay alguno que tenga usted de especial predilección por algún motivo? Bueno, hay varios, hay 2 expresidentes, Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Hay el señor Luis Camacho, que es el líder más de derecha de Santa Cruz, que lideró el movimiento cívico, que fue un actor muy importante en todo el escenario contra Morales. Y hay Samuel Dorir Medina, que es también otro político. Hay 4 o 5 que van a estar ahí. Yo creo que quien gana debería ser lo más capaz de unir y tranquilizar el país, porque el país está muy polarizado, y más todavía ese partido más importante
creo que tiene una fuerza, movimientos indígenas tienen una fuerza, y no creo que lo peor sería volver lo que era Bolivia antes de Evo Morales, que fue un país mucho más dividido y sin los avances étnicos indígenas de Bolivia. Entonces, eso es muy importante. Y el gobierno interino está, a mi modo de ver, está jugando un poco peligroso por perseguir mucha gente del gobierno de Morales, que ocupó cargos como funcionarios en el gobierno de Morales. Algunos pueden ser responsables para algunos delitos y crímenes, pero no todos. Entonces, eso tiene el gran riesgo también de provocar el otro lado y alimentar las divisiones y la inestabilidad. ¿Está siendo irresponsable Yanine Áñez y su Yo gobierno? creo que debería retroceder y ser más cauto, porque la tentación es porque hay una indignación por este gobierno y resentimiento, y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros, tenemos algunos meses hasta el 3 de mayo y vamos a la venganza contra el gobierno anterior. Y esto es realmente muy peligroso. Entonces yo creo que debería ser mucho más cauto y mucho más disciplinado en su manera y no ir contra toda la gente que estaba vinculada de alguna manera del gobierno de Morales. Hablemos de Argentina antes de terminar. Una Argentina que ha conocido las cifras de inflación, una inflación que está de las más altas de los últimos años. El 53,8% de inflación cerró el año 2019, es la más elevada en casi 30 años, en 28 años. La devaluación del 2009 provocó una aceleración de los precios y hoy el dólar cotiza 36,8. En diciembre había llegado al 63 dólares el peso. ¿Cree posible que Alberto Fernández, ahora que ya no está en campaña, puede darle la vuelta a estas cifras macroeconómicas? Bueno, yo creo que esto está por verse. Tiene un ministro de Finanzas, Guzmán, que es un tipo que es bien respetado, pero tiene una situación económica terrible. O sea, no hay manera de desfrizar esto. No va a crecer este año, va a ser recesión. Y las Naciones Unidas y otras instituciones que midan y proyectan estas cosas dicen que el año que viene, o sea, este año, 2020, también va a haber una contracción en la economía argentina. Entonces, eso es muy peligroso. El desafío más grande que enfrenta, que todavía no se sabe cómo se va a resolver, es cómo se trata con el Fondo Monetario Internacional, que tiene un paquete de apoyo de 57 billones de dólares, y también los acreedores particulares del sector privado. Entonces, todo esto hay que ver, porque obviamente el gobierno no está en condiciones de repagar esto. Entonces, tiene que repensarlo, reestructurarlo y ver la manera para tener un proceso un poco más ordenada, sin ser muy duro contra la gente más vulnerable, más pobre en Argentina, lo cual podría realmente resultar en alguna instabilidad. Entonces, hay un equilibrio que tiene que buscar. Creo que la historia no está escrita, depende de lo que pase, pero los meses que vienen va a ser muy importante. No tengo mucho tiempo. Si me responde en 10 segundos, le hago la pregunta. ¿Deal? Sí. El 31 de enero va a visitar Alberto Fernández al Papa Francisco. Un Papa Francisco que hasta la fecha, y hay mucha especulación sobre por qué no lo ha hecho, no ha visitado Argentina. ¿Qué se espera de esa reunión, de esa fotografía? Yo creo que nadie duda en Argentina que Papa Francisco tiene mucho que ver en la política argentina. Que él es un actor importante. Creo que es la carta que está buscando Alberto Fernández para que el Papa juegue un papel. También va a estar el director del Fondo Monetario ahí, que no es por casualidad que ella también va a estar en esta reunión. Interesante. Vamos a seguirla y haremos el análisis en su momento. Gracias, Michael Shifter, amable, gracias. presidente del Diálogo Interamericano. Vuelva a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Ya regresamos. Y nuestro único mensaje hoy, por lo que ha acontecido en Estados Unidos, se lo concedemos al presidente Donald Trump. Me hicieron un juicio político por hacer una llamada telefónica perfecta. ¿Una llamada perfecta, presidente Trump?
lo que hay es mucha evidencia, cada vez más, de que la actuación de la que formó parte también esa llamada no fue bien perfecta. La última la tenemos en el informe que hoy publicó la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, que es una oficina que depende del Congreso, que es bipartidista, es decir, que hay republicanos en ella, y que ha dicho que el presidente actuó violando la ley. Cada uno puede leer lo que dice el presidente, pero probablemente una cosa es lo que dice y la otra lo que pasó. Por eso el juicio es una buena manera de dejar claras las cosas. Aquí terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.